En el día de hoy vamos a continuar con esta sección del fomento a la cultura. Vamos a abordar cuáles son las convocatorias de la Secretaría de Cultura que ha lanzado y que siguen vigente y que puedes participar actualmente. Parte del texto, la primera búsqueda que nos arroja el internet, podemos identificar que en Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y en México en general, la Secretaría de Cultura ha lanzado diversas convocatorias culturales para el 2025. Estas incluyen programas como el PACMIC o apoyo proyectos culturales comunitarios y otros programas como Proyecta Producción que busca impulsar la creación artística. En Proyecta Producción ya hablamos acerca de esta convocatoria. Lo pueden checar en nuestra página oficial de Facebook. Ahí está toda la información, correo, contacto y extensiones donde pueden realizar su propuesta cultural. Y bueno, para aquellos que no saben dónde buscar lo que son las convocatorias, las y los artistas, productores y productoras de ya sea de Guadalajara o de Jalisco, lo primero siempre métanse a las páginas oficiales del gobierno. En este caso, ahorita vamos a abrir la de eh, la siguiente página. Y programa de apoyos culturales, municipales y comunitarios. Esta convocatoria, la de PACMI, es una convocatoria a las personas portadoras de la cultura popular que incidan en la comunidad, localidad, municipio, alcaldía o región donde viven a participar con su proyecto cultural comunitario en la convocatoria de PACMI 2025. Que le cierro para que no se oiga el desmadre afuera. Si no nos asamos del calor. Y bueno, eh, sabemos que las páginas eh, tienen ciertas operatividad. Vamos a descargar la convocatoria directo de la página del Gobierno de México para que no existan logos y se pueda monetizar este contenido. Y bueno, les mencionamos también que la convocatoria de PACMI es un programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias del 2025. Este texto es bastante corto, son 13 páginas, de las cuales damos inicio con lo siguiente. En el comunicado se convocan a las personas portadoras de la cultura popular interesadas en desarrollar de manera colectiva un proyecto cultural comunitario que incida en su localidad, municipio o alcaldía a participar en la convocatoria del programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias. Según el PACMI, en el 2025 el objetivo es contribuir al fortalecimiento y desarrollo del patrimonio y la diversidad cultural de México mediante el financiamiento de proyectos culturales comunitarios que estimulen las actividades, la creatividad, la autogestión y la investigación sobre las culturas comunitarias locales y municipales, ya que el PACMI opera de manera descentralizada a través de la Comisión de Planeación y Apoyo de Creación Popular, CACREP, instalada en la entidad federativa que participe en la convocatoria de PACMI. Aquí en Jalisco he visto varios proyectos y varios compañeros que han recibido el estímulo de PACMI. Algunos de los requisitos para poder participar en el proyecto cultural comunitario debe de ser presentado por un grupo no constituido legalmente de mínimo 5 personas mayores de 18 años que vivan en la misma comunidad, localidad, municipio o alcaldía de alguna de las entidades participantes en la emisión del 2025 de la convocatoria de PACMI. El proyecto cultural comunitario puede tener como objetivo identificar, documentar, promover, difundir y contribuir a la recuperación, preservación, transmisión o difusión de expresiones y prácticas culturales comunitarias, locales o regionales que fortalezcan la identidad cultural o el tejido social comunitario, o bien atender a las juventudes en zonas de la estrategia de la paz. Algunos de los proyectos en los que yo he trabajado en
la parte de elaboración cultural a partir de la comunidad y la inclusión, pues son en los grupos donde desarrollamos ciertos proyectos que se apegan a la normativa del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a través de todo lo que nos menciona la nueva escuela mexicana, ¿no? Que es pensamiento creativo, comunitario, eh, participación de las comunidades, inclusión, entre otros, ¿no? Y bueno, pues para que vayan dándose cuenta o vayan hilando las ideas para que vayan creando sus proyectos comunitarios. En el punto número 3, el proyecto cultural comunitario debe de corresponder a algún ámbito de las culturas populares. Por ejemplo, son varias categorías. La primera, la categoría A, arte de la representación en las actividades. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que el público lo pueda leer. Actividades al interior de una comunidad o grupo social en el que se distinguen o separan actores o espectadores, aunque en esencia el evento les significa identidad y cohesión social. Artes y oficios tradicionales. Aquí en artes de la representación pues podemos pensar en teatro callejero, marionetas, proyecciones de cine, exposiciones, conciertos, entre otros, ¿no? Eventos donde participe la comunidad. En la categoría de artes y oficios tradicionales, habilidades y técnicas que se han transmitido de generación en generación. Esta categoría se centra en la creación de objetos útiles como ropa, herramientas y decoraciones que reflejen la cultura y la identidad de las comunidades. Estos oficios no solo se enfocan en la producción, sino también en la estética, el simbolismo y el significado social. En la categoría de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, estos conocimientos y prácticas sobre el uso y el cuidado del entorno natural se incluye la agricultura, la silvicultura, la pesca, la cría de animales, el cultivo de huertos tradicionales, la arquitectura vernácula, o sea, la que se sale de manera natural sin ser arquitecto ni ingeniero. A ver, este está interesante, el de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. La medicina tradicional, la partería, el cultivo de plantas medicinales, así como los saberes de los métodos para el diagnóstico y la sanación. En la categoría de cultura de la paz, los proyectos deben de realizarse a partir de acciones de interculturalidad, promoción y fomento de prácticas de cooperación comunitaria y de reflexión sobre la reconstrucción del tejido social, la no violencia, el bien común y la prevención de conflictos, así como el fortalecimiento de los sistemas comunitarios para la organización, convivencia social y la atención a las juventudes en zonas de estrategia de paz. Si bien si nos ponemos a analizar lo que son las propuestas de las convocatorias culturales, es como designar ciertos estímulos para crear soluciones ante las problemáticas. Pero pues como la sociedad es muy amplia, necesita de ciertos actores y de observadores que identifiquen esas particularidades o esos fenómenos que están surgiendo en la sociedad para que se pueda uno hacer una investigación, una propuesta y atender la problemática, ¿no? Es interesante la convocatoria. Si bien vamos a continuar leyendo en la siguiente categoría, literatura y comunicación en lenguas nacionales, indígenas y español. Formas de comunicación comunitarias, memoria colectiva, costumbres, mitos, cantos, cuentos, leyendas, versos, poesías, vocabularios, alfabetos, normas de escritura. Esto es muy interesante porque pues, todas las comunidades desarrollan un lenguaje y una forma de comunicarse pues de manera única y repetible, ¿no? Continuando el patrimonio alimentario y planificación lingüística comunitaria, estas prácticas, técnicas, saberes y conocimientos de cocina tradicional local e indígena y afromexicana. Y parte de la planificación lingüística comunitaria, esta propuesta es para resolver problemas asociados con el fortalecimiento de la lengua indígena nacionales que están en situación de alto y muy alto riesgo de desaparecer,
acciones de recuperación, revitalización y transmisión de las nuevas generaciones. Se pueden hacer ciertas traducciones y hay personas dedicadas a entender las estructuras gramaticales de las lenguas indígenas, pueden hacer las traducciones o pueden hacer su proyecto de esta forma, ¿no? Cómo entender las lenguas a partir de su estructura gramatical. Esto es súper interesante, además de que prácticas sociales y rituales y actos festivos. Estas actividades ligadas a eventos importantes que forman parte de las experiencias colectivas, como el trabajo, la religión y otras prácticas que fortalecen los lazos sociales, se transmiten de generación en generación y reafirman la identidad de grupos y comunidades. Se relacionan en etapas de la vida, el calendario agrícola, las diferentes estaciones del año y otros ciclos temporales. Esto incluye formas de organización comunitaria, maneras de comunicarse, vestimenta que represente identidad, ceremonias, rituales, deportes y juegos tradicionales. Además, otras manifestaciones del patrimonio vivo, que es una de las categorías que nos muestra la convocatoria del PACMIC 2025, menciona que el uso de representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades y grupos que se transmiten de generación, en generación se recrean constantemente en funciones de su entorno, interacción con la naturaleza e historia porque imponen el sentimiento de identidad y continuidad. Recuerden que a través de este canal estamos haciendo el fomento de la lectura de las convocatorias que son oficiales y que todavía tienen tiempo hasta el veintitantos de mayo, lo que recuerdo que leí, para poder participar y puedan acceder a los estímulos económicos y así puedan desarrollar lo que son sus proyectos culturales. Para participar se debe elaborar, presentar de manera colectiva un proyecto cultural comunitario conforme a la siguiente guía. Aquí vamos a escribir y vamos a explicar la guía, ¿no? Para el proyecto cultural comunitario deben de contener la siguiente información. Título del proyecto, ya saben que un título en toda publicación es menos de 17 palabras para que sea corto, conciso y que el título pues te diga así en pocas palabras de qué va a tratar tu proyecto, ¿no? Lo decide el grupo y tiene que ser relativo a la temática cultural que se aborda. Síntesis del proyecto, esta pues es un resumen, un abstract con las palabras claves de lo que se puede llegar a entender en la totalidad del documento. La síntesis del proyecto se describe de manera breve la propuesta, contestando a las preguntas: qué se va a hacer, para qué, cómo, dónde, especificar entidad, municipio o alcaldía y si se ubica en una zona rural mixta y urbana. Cuánto se llevará a cabo, quiénes van a participar, a qué población va a beneficiar, indígena, afromexicana, la comunidad equiparable, culturalmente diferenciada, vulnerable, con discapacidad o juventudes en zonas de la estrategia de paz, entre otras. Y parte del llenado de la presentación de la guía de la elaboración de proyectos culturales, en su apartado número 3 debe llevar lo que son los objetivos del proyecto, que es enunciar de manera precisa la finalidad del proyecto. Acuérdense que cuando son objetivos siempre se utilizan los conectores y los verbos y las acciones de Bloom, para que de esta manera, cuando se vaya a leer el proyecto, luego la persona que ya esté dedicada a entender o revisar los proyectos diga: está utilizando el lenguaje que hace referencia pues, a todo el proceso científico, ¿no? Bloom pues siempre se ha reconocido en el ámbito de la investigación y en la creación de todos los proyectos que se publican. Entonces, enunciando de manera precisa la finalidad del proyecto, qué se va a hacer, para qué se va a hacer, iniciar con verbo en infinitivo, por ejemplo, ven lo que les digo: contribuir, identificar, documentar, promover, difundir, recuperar, perseverar, transmitir, salvaguardar, investigar, entre otros. Y si su proyecto llega a ser seleccionado, utilicen verbos y acciones
simples, no se vayan a recuperar, preservar, porque esas son acciones muy complejas, ¿no? Investigar, identificar, promover, difundir, eso les puede servir muchísimo y no se pueden complicar y pueden generar una propuesta cultural que favorezca a sus comunidades. Esta es mi opinión personal, ya de cada quien adorna sus tacos y le pone lo que quiere, ¿no? En el ámbito de la temática del proyecto se representan en ciertas categorías, otra vez, artes de la representación, artes oficios tradicionales, conocimientos y usos relacionados, los que ya hemos leído, y además de que la población a la que se atenderá en el proyecto se debe de especificar en la guía. Si se trata de una población indígena, afromexicana, vulnerable, culturalmente diferenciada o juventudes en zonas de la estrategia de la paz. Lugar en el que se realizará el proyecto, especificar la localidad, colonia, municipio o alcaldía y entidad federativa, además de mencionar si son lugares rurales, mixtos, urbanos o en zonas de estrategia de la paz. Pues yo, si pudiera participar, lo haría dentro de una escuela. Ahí tienes a los actores, ahí tienes a los principios filosóficos de la educación, donde se incluye la inclusión, el humanismo, la filosofía, todo. Todos estos elementos te pueden servir. Y bueno, la relación de los resultados de las actividades del proyecto se deben de realizar talleres, diálogos, eventos, exposiciones, conversatorios, convivencias, encuentros, presentaciones, cursos, funciones, entre otros, que alcanzarán con las acciones a concretar. Especificar el tipo de espacio en el que se va a realizar la actividad y la población a la que se dirigirá. Aquí vemos en la página, o en el fondo, déjenme hago un poquito más para acá para que puedan observar detalladamente la forma en la que se estructura la gráfica. Vemos resultados, descripción, actividad de las características, cantidad de las actividades, lugar donde se realizan las actividades, población a la que van dirigida y traten de copiar y pegar el formato para que de esta manera sea más fácil y que tenga una misma estética al momento de entregar. Productos a anotar, la cantidad de descripción y lugares de descripción de los productos del proyecto. Productos, cantidad de ejemplares. Ya recordemos que si son telas, que si son creación de muebles, agricultura, entre otros. Se debe de generar lo que es la descripción, el lugar y la fecha, contemporaneidad donde se va a presentar. El calendario de actividades, este también ya lo hemos mencionado, se pide en casi todos los proyectos culturales, si no es que todos, y lo podemos identificar en el contenido pasado de la convocatoria de jóvenes del Sistema Nacional de Creadores, donde se especifica también el calendario de actividades o el cronograma una vez que se realice el proyecto. También se relaciona a través de una gráfica la relación de gastos o los presupuestos. Aquí se debe de incluir los conceptos, cantidades, precios, importes, mes de la aplicación, el importe total. Esto se debe de incluir hasta incluso el IVA y se sugiere tomar en cuenta los importes de las cotizaciones. Cantidad, o sea que si aparte de ser un promotor de la cultura o un investigador, también tienes que saber o tienes que contar con conocimientos de administración de las empresas. Cantidad solicitada para la realización del proyecto no puede ser mayor a 100,000 pesos mexicanos y debe coincidir con el total de la relación de los gastos. Ahí sí quieren, ahí sí quieren meter en su proyecto que necesitan una moto para visitar los museos, los municipios, las alcaldías o las localidades, lo pueden ingresar y ahí ya se hacen de su vehículo. Piénselo, piénselo un poquito nomás. Recursos que aportan al grupo para el desarrollo de las actividades, materiales, humanos, financieros, infraestructura.
Aparte de la información sobre el grupo que se presenta, debe de contar con nombre del grupo, antigüedad, número de años en el que se ha trabajado en conjunto, breve historia de la labor cultural del grupo en torno a la temática del proyecto y cómo se vincula a la cultura local, proporcionar información sobre las acciones que se han emprendido para fortalecer, promover, difundir y conservar su cultura a nivel comunitario. Número total de integrantes, los grupos deben de ser constituidos por lo menos 5 personas, incluida la persona representante del grupo. Además, para darle continuidad a este proceso, los documentos que se deben de entregar junto con el proyecto, debes de asegurarte que no falte ninguno. El escrito original mediante el cual se designa a una persona integrante del grupo como representante, en el que la persona designada manifiesta la aceptación del nombramiento. Relación con nombre completo, domicilio, calle, número exterior, número interior, manzana, lote, colonia, localidad, municipio, alcaldía, entidad federativa y código postal. Número telefónico a 10 dígitos, dirección de correos activas y firmas de quienes integran el grupo, los que son responsables de la realización del proyecto y del cumplimiento de los compromisos que conlleva. En caso de formar parte de un pueblo, una comunidad indígena o afromexicana o de un grupo vulnerable, se sugiere también notarlo en la relación. Copia legible de la identificación oficial vigente puede ser INE, pasaporte, cédula profesional de la persona representante del grupo y de los 4 integrantes, o sea, de todos. También debe de tener una copia o impresión actualizada de la clave única del registro de población, CURP, de la persona representante, de todos los representantes del grupo. También debe de tener una copia legible del comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, croquis de la localización del domicilio de la persona representante del grupo, carta aval expedida por alguna autoridad federativa, estatal, municipal, educativa, tradicional o comunitaria en la que la persona aval exprese conocer a las personas integrantes del grupo y la importancia del proyecto cultural comunitario que proponen. El documento debe contener el cargo y los datos de localización de las personas aval, nombre completo, teléfono, dirección, correo electrónico, firma y sello de la institución que representa. Se sugiere que si la persona aval es hablante de la lengua indígena mexicana, se especifique en este documento el nombre de la lengua y la variante. Escrito libre firmado por todas las personas integrantes del grupo en el que se manifiestan las actividades planteadas en el proyecto cultural comunitario que no están siendo beneficiadas con otros recursos públicos o privados para la presentación del ejercicio fiscal. En caso de que el proyecto cultural comunitario presente al PACMI forme parte del proyecto más amplio que reciba o haya recibido apoyos financieros o recursos de otras instituciones públicas o privadas, se debe anotar que el instituto, el objetivo, específico, el detalle de las actividades y los conceptos de los gastos a realizar por la parte complementaria del financiamiento solicitado por PACMI. Vamos a continuar un poquito más. Vamos a hacer más grande este pedo. Y vamos a meterle nitro porque ya casi llevamos 23 minutos y hemos leído solo 6 páginas, ¿no? Documentos de autorización del uso del espacio en caso de que sean en privados, escuelas, casas de la cultura, auditorios, plazas, mercados, centros comunitarios, entre otros. Si el grupo de sus integrantes recibe apoyo del PACMI en los últimos 3 años, deberá de anexar copia de carta de liberación. Los grupos que presenten proyectos culturales comunitarios para participar en la presente convocatoria y hayan recibido financiamiento por parte de otros programas federales o estatales, deberán de proporcionar un documento mediante el cual se compruebe, haga constar de cuenta el término de la actividad de proyectos sin adeudos emitidos por la instancia que los apoyó. Cuando los proyectos provengan de los pueblos indígenas o afromexicanos, los grupos deberán de entregar un acta a la Asamblea de la Comunidad en la autoridad tradicional donde manifiesten la aprobación y el seguimiento de las acciones que propone el proyecto. En caso de ser seleccionado, además deberá de proporcionar una segunda acta de asamblea de la comunidad de los permisos respectivos para promover los resultados del proyecto en medios públicos. La asamblea se refiere a realizar consultas para armonizar los fundamentos normativos internacionales y nacionales reconocidos por México
que marcan la existencia de consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de su patrimonio cultural. Ay. Ya para ir dándole cierre, entrega del proyecto junto con los documentos para su registro en cualquiera de las dos modalidades. Puede ser física, imprimen todo su manuscrito, original y copias, y lo entregan en las oficinas designadas a las instancias ejecutoras de la convocatoria de PACMI en el estado que corresponda. Si van a ser aquí en Jalisco, hace muchísimos años, no sé si sigue siendo la misma sede, pero en el ex convento del Carmen, ahí es donde se realizan las charlas, ahí es donde se realiza la petición de los estímulos y donde pueden llevar los papeles. Igual, corroboren esta información, porque esto ya fue hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad y estudiaba artes, ¿no? Y también lo pueden hacer de manera digital en archivo PDF a través del mecanismo que establezca la instancia ejecutadora de la convocatoria PACMI en el estado que corresponda. Además, si el proyecto considera la compra de instrumentos musicales, se deben de anexar los siguientes documentos. Bro, cotización de una casa comercial o persona que manufacture de manera artesanal instrumentos musicales. En caso de que el proyecto sea aprobado con financiamiento, se deberá de acreditar la adquisición de los instrumentos musicales. Carta elaborada y firmada a las personas integrantes y solamente los instrumentos musicales adquiridos con personas artesanas de localidades de alta y muy baja marginación que no emitan esta constancia del CFDI o elaborados en comunidad se podrán admitir un recibo firmado y sellado por el aval del proyecto siempre y cuando no rebase el monto de los 25,000 pesos. ¡Wow! ¡Qué chido!, ¿no? Ahí está su motito. Carta elaborada y firmada por todas las partes integrantes. Eso ya lo había mencionado como 3 veces. Si el desarrollo del proyecto se contempla, la compra del mobiliario, maquinaria, herramientas manuales, eléctricas, equipo electrónico, fotográfico, de cómputo, grabación o producción de audio y video, la suma del costo total no deberá de superar los 45,000 pesos, impuestos incluido en este caso anexar también cotización de una casa comercial que indique las características del mobiliario, herramientas, maquinaria y equipos electrónicos, fotográficos o de cómputo. En el caso del mobiliario y herramientas artesanales, una cotización con nombre y firma a las personas artesanas, en el que indiquen el costo y las características. También deben de agregar de nuevo la carta elaborada y firmada por todas las personas integrantes del grupo y pues obviamente que exprese claramente que si el grupo se desintegrará antes de concluir el proyecto, los bienes adquiridos con el apoyo de PACMI serán entregados al CACREP a través de personas de Secretaría Técnica. ¿Cómo? En caso de que, bueno, ya vamos a continuar. En cuarto a mobiliario y herramientas no debe de ser mayor de 25,000 pesos y para los proyectos culturales comunitarios en los que se contemple la producción de audios, videos, fotografías, discos compactos, ediciones de libros, folletos, periódicos, revistas, trípticos, lonas o mantas o páginas web, medios virtuales, hosting, se deberá de entregar una cotización, como ya lo hemos mencionado, y las restricciones a considerar durante el planteamiento del proyecto. Número 1, no se autorizará el pago a ningún tipo de personas integrantes del grupo para el desarrollo de las actividades referentes a la realización de su proyecto cultural comunitario. No se autorizarán recursos para comprar terrenos o construir inmuebles de manera total o parcial, excepto temazcales, hornos y fogones de los cuales deberán de justificar su uso comunitario y colectivo y ser construido en lugares y propiedad comunal. Las personas beneficiarias no podrán gozar simultáneamente de apoyos de otros programas federales y entidades federativas que consideren la realización de las mismas actividades autorizadas y financiadas por el PACMI.
no podrán participar en la convocatoria de PACMI. Esto es importante. Personas que hayan formado parte del grupo de proyectos que tengan informes pendientes o insatisfactorios derivados de apoyos de PACMI. O sea, si te dieron el bar y te hiciste bien, güey, pues ya, peluquín. Grupos de personas que hayan recibido 3 apoyos en emisiones anteriores. O sea, que si quieres apoyar a tu comunidad, tu gobierno te ofrece 300,000 pesos dividido entre 15 personas, de los cuales te debes de hacer cargo de toda la administración, toda la gestión, la compra, la adquisición de materiales y de recursos, de viáticos. O sea, bro, den más dinero. Siempre den más dinero. El dinero nunca, 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 nunca cae mal. eh, Proyectos culturales comunitarios presentados por jurados dictaminadores de la presente convocatoria de PACMI, funcionarios o personal de las instancias convocantes, instituciones federales, estatales y municipales, alcaldías de la Ciudad de México o sus familiares hasta el tercer grado. Personas servidoras públicas que tengan injerencia directa o directa en los términos establecidos en el artículo 55 y 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Igual, esta convocatoria es únicamente para aquellas personas que pues, todavía no son funcionarios públicos. Aquí se le hace únicamente el fomento a la lectura. No podemos participar, pero si quieren, ya hemos anteriormente generado ciertas propuestas y he tenido el placer de conocer varias personas que han recibido el estímulo de PACMI. Ya los podemos apoyar si me quieren escribir, pues para darle una asesoría en la creación del proyecto bajo los fundamentos legales que te pide aquí el documento, que es la integración de la paz, el reconocimiento de las culturas indígenas y afromexicanas, entre otros, ¿no? Y además, los proyectos culturales comunitarios que pretendan acondicionar espacios de propiedad comunal y no presenten la autorización correspondiente. 2 o más proyectos culturales comunitarios idénticos o similares a otros registrados en la misma emisión de la convocatoria, identificados como tipo, repetitivos y en pocas variaciones. Procedimiento de la selección. Solo los proyectos culturales comunitarios que cumplan los requisitos establecidos en las reglas de operación en la convocatoria de PACMI serán considerados como elegibles y pasará al proceso de dictaminación. Los proyectos culturales comunitarios elegibles serán dictaminados y, en caso autorizados en la entidad federativa por un jurado nombrado por la organización del CACRP, y su decisión es inapelable. Bueno, eso ya sabemos que les vale madre. Información importante: el monto máximo que se puede otorgar son 100,000 pesos. El tiempo del desarrollo del proyecto cultural podrá ser hasta de un año a partir de la entrega de los recursos económicos o en menor tiempo de acuerdo al calendario de actividades del propio proyecto. Y los proyectos culturales comunitarios rechazados o no elegibles estarán a disposición de representantes durante 30 días hábiles posteriores a la entrega de los recursos de la convocatoria de PACMI. Si no son recuperados, cada entidad federativa considera la normativa local para proceder a la eliminación del expediente a los archivos. En caso de que antes de concluir un proyecto se desintegrara un grupo que adquirió instrumentos musicales, inmobiliario, maquinaria, herramientas eléctricas, equipo electrónico, fotográfico, de cómputo, audio o video en sesión de la CACRP, se dedicará al uso de la asignación de los bienes. O sea, te los van a quitar, pues. Y bueno, los proyectos culturales, cuando son un tiraje menor a 50 ejemplares, el grupo entregará solo el 20% de la producción a las personas de la Secretaría Técnica. En caso de producción o difusión a través de páginas de internet, redes sociales o web, se deberá de entregar la evidencia y comunicar oportunamente su publicación a las personas de la Secretaría Técnica del SECREP.
En todos los productos obtenidos, así como la difusión de estos o cualquier medio, deberán de otorgar los créditos correspondientes a las personas integrantes del grupo de la Secretaría del Gobierno de México, la Instancia Estatal de Cultura y a la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y a PACMI 2025. Ya por último, esta convocatoria abre el martes 11 de marzo del 2025 y cierra el martes 20 de mayo del mismo año a las 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde. Y para más información, esta convocatoria de PACMIC pueden identificarla en la línea PACMIC, que es el número 55 41 55 02 44. Pero pues ya como en todos los videos que les he mencionado, no marquen, manden correo porque los números nunca contestan. Y el correo electrónico es pacmic@cultura.gov.mx. Y, y pues ya, si tienen alguna intención de buscar la convocatoria de su estado, métanse al Google, póngale PACMI, no sé, Michoacán, PACMI, Sinaloa, PACMI, Monterrey, para que de esta manera les vengan las especificaciones y puedan participar. Tienen hasta el 20 de mayo a las 3 de la tarde, que no se les pase, y lo pueden entregar de manera física o virtual para que puedan obtener el estímulo económico de 100,000 pesos y así poder desarrollar su proyecto cultural, donde incluyan a la cultura de la paz, los pueblos afromexicanos e indígenas y las nuevas generaciones, ¿no?, que viven en estado de riesgo de la violencia. Y bueno, si te gustó y quieres que continuemos con la difusión y el fomento de las convocatorias culturales de los estados cuando están activas y puedan participar, no se olviden de suscribirse, activar la campana, que en este canal estamos publicando para YouTube, pero también nos pueden apoyar y nos pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok. Abajo les agregamos los comentarios y nos vemos en la próxima edición.